Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Clave Sur. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, Mariano. Buenas noches para todos. Estamos comenzando un nuevo programa de Clave Sur. Tengo una duda del primer programa. ¿De qué departamento sos oriunda, como se dice habitualmente? Yo soy de Florida, pero vivo en Montevideo hace 10 años. ¿Y vos de dónde Yo sos? soy de San José y vivo en Montevideo hace 12. ¿Por qué esto? Porque el tema central de esta jornada será descentralización política y administrativa de nuestro país, un tema antiquísimo si los hay. Sí, es innegable que la mayoría de la población de nuestro país vive al sur, sobre todo en la capital de Montevideo, pero también hay una cierta concentración en Maldonado, San José, Canelones y Colonia. Todo lo que es la zona metropolitana. Más allá de los esfuerzos que se han hecho por parte de las diferentes administraciones en materia de descentralización, es un tema que está instalado en el escenario político nacional. Los invitamos a ver el informe central en el próximo bloque y luego vamos a estar con la senadora Lucía Topolansky y posteriormente con Pata Kramer, que nos va a acompañar haciendo un poco de música. Esto es Clave Sur. La Ley 18.567 de Descentralización y Participación Ciudadana tiene como principios fundamentales la preservación de la unidad departamental, territorial y política, la prestación eficiente de los servicios estatales tendientes a acercar la gestión del Estado a todos los habitantes, la gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los municipios en el marco del proceso de descentralización, la participación de la ciudadanía, la electividad y la representación proporcional integral y la cooperación entre los municipios para la gestión de determinados servicios públicos o actividades municipales en condiciones más ventajosas. Para los municipios significa ir barrio por barrio y fortalecer el entramado social, generando demandas en base a las diferentes necesidades. La descentralización, de las palabras más bonitas que todo el sistema político, o en general el sistema político apunta o impone en sus discursos. La descentralización en sí mismo es la herramienta de un proyecto político, en este caso para el Frente Amplio y específicamente para nuestro programa de gobierno. A partir de la visión descentralizadora, que quiere decir la cercanía con los recursos, la infraestructura de cercanía, todo lo que se genere a partir de colectivos de trabajo, de comisiones fomento, es por donde hoy en día el municipio ha transitado. ¿Qué quiere decir esto? Que comisiones de obra de un consejo vecinal, eso es descentralización, el consejo vecinal en sí mismo. La pata en el territorio, la que observa la necesidad y la que traslada. El municipio, en nuestro caso, fortalece y genera condiciones para que esas comisiones no trabajen en vano y lo que trasladen se pueda ver en este caso en obras. Nosotros, dentro de las cosas que hemos priorizado políticamente para la descentralización, es la participación. Para nosotros implica que en estos 4 años llevamos 250 asambleas barriales. Eso es criterio político. La descentralización puede ser solo una oficina abierta para muchos. Para nosotros es salir, ir barrio por barrio, generar muchas veces incluso donde no hay la demanda hacia nosotros mismos y fortalecer el entramado social. Eso para nosotros es lo fuerte de esa palabrita descentralización que, insisto, es una herramienta y que hay que llenarla con contenido político. La principal diferencia entre los centros comunales zonales y las alcaldías es que los centros comunales zonales son oficinas administrativas conjunta local y un secretario puesto por él o la intendente. Las alcaldías tienen un gobierno colegiado y un presupuesto. La visibilidad es muy importante para los municipios, así como la ejecución en el territorio. En el caso del municipio A, la visibilidad se ha logrado desde la comunicación, trabajando en una página web, redes sociales, un periódico, una red cultural y programas de radio en radios comunitarias. Tenemos demanda de reuniones con el Consejo Municipal, con el alcalde y sobre todo en los trámites tú te das cuenta que se tramita mucha cosa a partir de la llegada de los municipios. Creo que hay un sector de la población que nos conoce más y es el organizado. Aquella persona que está organizada en una organización, en una ONG, en una cooperativa, en una comisión de barrio, a la hora del pienso de su barrio, de su cuadra, dice: ¿a quién le pedimos? Ah, está el municipio.
Hay que interiorizar más, hay que seguir saliendo barrio a barrio y mostrar no solamente la obra del gobierno, sino que existe. Hay una parte de la población importante que todavía no sabe que hay un municipio. Además se confunde la palabra municipio con intendencia, ¿no? Esas cosas. Pero una de las políticas que nos dio mucho resultado para la visibilización son las políticas de comunicación. Tenemos un periódico que sale unas 8 veces al año, cada mes y medio más o menos tenemos una publicación. Tenemos un programa de radio todos los sábados en 3 radios comunitarias, una del Cerro, otra del Paso de la Arena y otra de La Teja, con un alcance importante. Tenemos la página web, que la página es la más vista de todo Montevideo, es nuestra página, por lo menos hasta el 2013. Teníamos un promedio de visitas de unas 40.000 al año. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Fuimos a más, creamos una red de cultura que también genera cultura e identidad y en eso también visibilidad. Y bueno, trabajamos esta parte del territorio de Montevideo como el oeste, con todo lo que significa su zona rural, ¿verdad? Sus más de 300 emprendimientos productivos y sus 240.000 personas. O sea que podemos seguir visibilizándolo, pero tenemos que tener en cuenta que la gente que primero te ve es aquella que va a tener una demanda, claramente. Que te puedan operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital, y que puedas progresar, no solo en la capital, que te puedas operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital. Excelente informe de la producción, Luciana. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Clave Sur. Seguimos con más Clave Sur. En el bloque anterior veíamos la primera parte del informe sobre el tema descentralización. Vamos a la segunda parte del informe. Para los próximos 5 años, cada municipio deberá analizar qué competencias tendrá en base a las necesidades de las diferentes zonas. Un punto muy importante ha sido la mejora en el relacionamiento gobierno central-gobiernos departamentales. El gran logro en estos últimos 5 años es haber generado un gran clima de respeto y cumplimiento de los compromisos que van más allá de las personas. El Congreso de Intendentes es un ámbito de debate y discusión, y una de sus virtudes ha sido que todos vean la problemática país y no solo la individualidad de cada departamento. Un ejemplo de ello ha sido la patente única. Sin duda cambió enormemente la relación. Hay una relación mucho más madura, una relación mucho más transparente. Se ha potenciado el Congreso de Intendentes, las partidas del gobierno central llegan en tiempo y forma y en un volumen mucho mayor que el anterior. Yo considero que hay un nuevo Estado instalado fundamentalmente por esta característica. En América Latina se da la discusión entre las regiones y el gobierno central, y bueno, la vieja discusión entre centralismo y descentralización, o federación y centralismo, y Uruguay dio pasos en estos últimos 10 años, yo diría que totalmente renovadores y hasta revolucionarios en el relacionamiento, sin duda. La patente única fue posible por un relacionamiento de unos cuantos años, donde se pudo hablar de frente, donde se pudo hablar claro y donde se pudo encontrar entre todos una relación o soluciones para esto. Evidentemente hay un nuevo concepto a nivel de Estado Nacional que respeta mucho más el territorio, que incluso el propio Estado Nacional se descentralizó a sí mismo para tener una relación mucho más directa con los gobiernos departamentales, y hoy evidentemente el escenario es totalmente otro. Mujica lo que le introduce es una relación directa a lo que ya lo que había empezado a partir del 2005, una relación institucional mucho más clara y fluida. Lo que aparece con el PP es una relación directa, mano a mano, con cada uno de los intendentes y con ellos en su conjunto, que
que habla más de nuestro estilo, de nuestra forma de relacionarnos entre los uruguayos también. Entonces, como buen conocedor del interior, Mujica le ofrece a los gobiernos departamentales una garantía que te la da la palabra, que te la da la actitud. Y de repente, en otro tiempo podría considerarse, o ahora mismo se puede considerar que son conversaciones que desde el punto de vista institucional no arrojan ningún resultado en ese relacionamiento, en ese conocimiento personal que tiene que existir entre gobernantes de distintos niveles. Se logran avances que permiten que cada uno que tiene una cuota de poder que defender fundamentalmente en el territorio puede ir cediendo espacio a un interés común que es de carácter nacional. El estilo del gobierno nacional ha sido claro en mantener una relación muy sólida y cercana con los intendentes pertenecientes a los partidos de oposición. Me animo a decir que el tiempo o que la energía depositada en reunirse con los intendentes de la oposición ha sido mayor que con los compañeros mismos, porque es lógico que así sea. La confianza hay que ganársela también, la credibilidad hay que ganársela también, y si se dice algo después hay que cumplirlo. Entonces, en esta relación ganar-ganar, porque veamos cómo están algunas intendencias que tenían problemas endémicos, el tema del pago a la UTE, por ejemplo, por el alumbrado público, ahí todas las intendencias resultamos beneficiadas por un compromiso que además se ve, esto es de ida y vuelta. Hoy en otro tiempo las intendencias si pagaban o no pagaban las tarifas públicas era lo mismo. Se consideraba que alguien pagará o no pagaremos nunca. En un nuevo relacionamiento que empezó en el 2005, continúa ahora ya con un convencimiento de que un buen relacionamiento, incluso hasta en los compromisos y en las obligaciones, un buen relacionamiento genera un gran beneficio para el que lo asume. Voy a decir más claro. Las partidas por el artículo 214 aumentan en su porcentaje en la medida que hay un pago, que hay un compromiso de estar al día con los pagos de los entes. Y eso se está cumpliendo a nivel de todo el país. Podrá haber algún retraso en alguien, que no creo que sea así. Que evidencia que acá ninguna de las dos partes, ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, salen perdiendo, al contrario, ganan los dos. Porque incluso un buen vecino común y corriente, si no pagas la luz, te la cortan, y está bien que así sea. ¿Por qué las intendencias no iban a hacer eso? ¿Qué ejemplo es incluso para la ciudadanía? Bueno, pero eso tendría que estar acompañado también de un compromiso y de un acuerdo de apoyo mutuo. Pues yo creo que el gran logro es un clima de respeto y de cumplimiento de los compromisos. Es eso. Que yo también conozco un departamento que, como el relacionamiento entre el intendente y el presidente, aunque pertenecían al mismo partido, era malo, no se recibían algunas partidas. O sea, el entender la institución estatal como un feudo personal era moneda corriente anteriormente. Hoy lo que tenemos es un compromiso de carácter institucional que va más allá de las personas. Entonces, la patente única yo creo que es el ejemplo de algo mucho más grueso, que es, como te dije, el cumplimiento y el respeto por los compromisos, que incluso los compromisos de algunos de ellos están firmados. El Congreso de Intendentes es un ámbito de discusión, de debate, de vínculo con el gobierno nacional, básicamente. No es una institución que tenga un peso a la hora de las decisiones, si no es en relación con otros. A ver, la mejor forma de articular con los ministerios es que lo hagamos todos juntos y no de a uno, donde cada cual arranca el pedazo mejor. No, acá hay una nueva relación que entiende al país como un todo, e incluso en los últimos años incorporando a Montevideo, que mientras el Frente no estuvo en el gobierno nacional, Montevideo estaba totalmente excluido. Entonces, es un país, y yo creo que una de las grandes virtudes del Congreso de Intendentes es la posibilidad de visualizarnos como un país y todo el territorio, e incluso hasta cuando se ha manejado la posibilidad de la regionalización para algunos temas. Es decir, el gobierno nacional, los ministros fundamentales que tienen que relacionarse con
con los gobiernos departamentales, tienen ahí el ámbito donde se puede decir que está el mapa institucional sobre la mesa. Se puede seguir construyendo más institucionalidades de ahí y se puede, yo creo que ahí se puede llegar a dimensionar en su real y justo término lo que es la autonomía. Porque a veces en nombre de la autonomía se puede hacer cualquier disparate, o a veces lesionando la autonomía se cometen también disparates desde arriba, como te decía, en un mal relacionamiento entre el presidente y un intendente, por ejemplo. Yo creo que un país muy centralizado como el nuestro desde el punto de vista institucional, las constituciones nuestras son muy centralistas, de a poco ha ido dando paso a una consideración del territorio. Aunque sea eso, yo creo que ya es bastante. Que te puedan operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital, y que puedas progresar, no solo en la capital, que te puedas operar. Contundente informe de Luciana de nuestra producción, que vamos a estar analizando incluso en detalle con la senadora del MPP, Lucía Topolansky. Sí, vamos a cerrar el programa de hoy con la música de Patricia Kramer, así que los invito a que se queden con nosotros. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. La descentralización, un tema relevante para todos, pero más aún para los que somos del interior del país. Pero para analizar el tema estamos con la senadora Lucía Topolansky. Senadora, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. Un tema vital para el Frente Amplio y para el país en general, la descentralización. Antes de avanzar en el tema, me interesaría que usted cuente qué visión de la descentralización genérica tiene el Frente Amplio. Bueno, es una palabrita preciosa, pero cuando uno la lleva a la realidad, tienen que trabajar mucho para que sea efectivamente descentralización. La descentralización quiere decir para mí la integración del país, que los derechos, las posibilidades, las oportunidades de todos los habitantes de este país, que además tiene una forma triangular, no sería tan difícil pensar las distancias, puedan ser las mismas, exactamente las mismas en Javier de Viana, en Pirajá que en Montevideo. En realidad es eso la descentralización. El ciudadano hay que acercarlo y acercarle todas las posibilidades, y a su vez el ciudadano se tiene que sentir parte de ese conjunto. Ahora, este país lo parió el puerto. Por eso es centralizado. Y si nosotros ponemos la mano así en el puerto, vemos que el viejo diseño de las vías de ferrocarril confluye a ese puerto. Y en ese momento no se pensaron vías que conectaran los distintos pagos sin pasar por Montevideo. Entonces, toda esa estructuración que viene de la historia del país, esa vieja estructuración que fue funcional al momento, a la época, bueno, desandar eso no es sencillo. Entonces, a mí me parece que hay una hermosísima canción de Pablo Estramín que dice "Morir en la capital", que sintetiza en un pensamiento, sintetiza lo que sucede. Bueno, la descentralización tiene que combatir todo eso, es decir, las posibilidades de acceso a los bienes públicos en todo el territorio nacional, la comunicación, las oportunidades. Y además, por otro lado, esa flecha de morir en la capital, que es una flecha en una sola dirección, hay que ponerle dos direcciones. Y de hecho, eso es una de las cosas que se está haciendo. Por ejemplo, un chiquilín que quiere estudiar mecatrónica no lo va a poder hacer en Montevideo, va a tener que ir a Paysandú o a Salto. Entonces eso es muy bueno, porque si no los estudiantes, era solo venir hacia Montevideo. Es lo que nos pasó a nosotros. Bueno, pero es muy positivo
que un muchacho o una muchacha que esté en la época de formación conozca su país. Si va a tener que desarrollar una carrera en Salto, en Tacuarembó o en Rivera, es mucho más que todo lo que pueda leer en los libros de texto, que también hay que hacerlo, pero porque va a tener la vivencia de la población, de la idiosincrasia. Entonces, esa persona, ese profesional formado así, si en un momento dado después tiene una responsabilidad política, va a tener mucho más incorporada la necesidad de la descentralización, de la integración del país de otro modo. Porque integración y descentralización no son contradictorios. Yo, para poder integrar, tengo que descentralizar. Aunque livianamente se podría leer como algo contradictorio. Este es un país, además, que tiene... ahora, yo sé que algunos me pueden pegar por esto que voy a decir, pero no me importa. Tiene una distribución política, los 19 departamentos, que es absolutamente caprichosa, que respondió al reparto político, porque hubo una época en que los senadores, la cantidad de senadores tenían que ver con la jurisdicción en los departamentos. Es verdad. Entonces, ¿se justifica en un área como la que ocupa nuestro país, 19 departamentos? Personalmente pienso que no. Cuando nosotros discutimos la ley de ordenamiento territorial, que es una ley que tiene que ver muchísimo con la descentralización y que pasó 15 años para poder aprobarla el Parlamento, porque había fuerzas muy potentes que se oponían y tuvo que venir el gobierno del Frente Amplio para que eso pudiera ser realidad. Nosotros discutimos esto. Yo tuve un solo aliado en ese momento en la discusión, que era el senador Da Rosa, que él es de Tacuarembó. Muy bien, porque uno se hacía esta pregunta: con 5 departamentos y un área metropolitana como Sexto, ¿no le sobraría el Uruguay? Entonces tendríamos esas regiones, ¿no? 6 regiones, cuyo PBI era mucho más equilibrado, por tanto eso ayuda al desarrollo. Y después, dentro de esas regiones podría haber una localidad que se llamara con los viejos nombres de los departamentos. Entonces, eso le permitiría un desarrollo regional potente y coordinado, mucho más equilibrado, y ayudaría a que la gente se quedara en la región. Porque la gente migró cuando la propuesta, la imagen era Montevideo, centralizar. A veces se enojan los de Montevideo conmigo cuando yo digo que en Montevideo sobran 800.000 habitantes. Están sobrando porque es una ciudad que para lo que es el Uruguay se va de escala. ¿Y qué argumentaban los detractores de esa idea de regionalizar el país? No había detractores. Es que primaban visiones políticas más cortas, en el sentido, bueno, los maragatos queremos seguir siendo maragatos, vas a seguir siendo maragato, solo que integrado en una región. No te voy a condicionar esa condición. Y esto funciona así. En España hizo una reforma en este sentido, por ejemplo. Lo que yo sí te voy a dar como maragato, la oportunidad de potenciarte. Entonces, hay una razón económica que es muy sencilla. De $10 que circulan en Uruguay, 8 circulan en Montevideo y, si podemos decir un poquito más extendido, área metropolitana. Y los otros 2, para el resto de los departamentos, de los cuales Colonia y Maldonado se llevan una buena tajada. Entonces, nosotros tenemos que mirar estas cosas. Hay un avance tecnológico que tiene que ver con las comunicaciones, la informática, y Uruguay es en este momento, gracias a todo el desarrollo de la GESIC y el gobierno electrónico, el país de Latinoamérica con más desarrollo informático. Está destacado por los organismos internacionales y uno de los 3 primeros del mundo. Entonces, que en pueblos pequeños como Fraile Muerto tú tengas un centro MEC donde puedas hacer un montón de trámites
comunicarte, que desde Salto puedas hacer una exportación de naranjas sin tener que venir a Montevideo por los trámites, que puedas pagar por internet. Yo no lo hago porque soy una torpe con internet y capaz que no sé ni lo que termino pagando, pero que puedas pagar las cuentas, y toda esa interacción que elimina las distancias, es una forma de proponerle al ciudadano que la descentralización le da herramientas para quedarse en su pago. Y por otro lado, no hay nada más lindo que tener raíces en la vida. Es muy difícil vivir sin raíces, sin un pago que queremos, sin un paisaje que fue de nuestra infancia. Es muy difícil, y es muy peligroso también. Bien, ¿qué herramientas concretas ha puesto el gobierno de Mujica en favor de esta descentralización? Bueno, se me ocurre la UTEC, por ejemplo. Sí, la UTEC es a nivel de la enseñanza, yo creo que es notorio el tema de la descentralización. No solo por la UTEC, que fue un proyecto que se votó con casi diría yo que con una flecha dirigida, porque es solo para el interior, pero además está toda la descentralización que hizo la Universidad de la República, todos los centros CURE, que son centros importantes, fuertes, que se han creado, ¿no? Hace poco estuve en el de Rocha, un desarrollo magnífico, y todo el desarrollo que hizo la UTU, porque la UTU, la Universidad del Trabajo, tiene no solo una oferta que se quintuplicó de carreras, sino que se desplegó por el territorio nacional con su oferta y hoy está llegando a 100.000 alumnos, algo impensable, porque era una educación que se había venido desarmando por gobiernos anteriores porque es más cara, tenía nada más que un signo de pesos ahí. Vos para esa educación técnica precisás talleres, precisás laboratorios, precisás grupos más chicos y todo eso significaba signo de peso. Entonces, en nivel de la educación es notorio. Después, todo el funcionamiento nuevo que se le dio al Congreso de Intendentes, donde se pudieron acordar las cuestiones de la patente. ¿Eso es una política descentralizadora? Era lo que es una política descentralizadora y además allí se discutió el tema de las regiones en el Congreso de Intendentes, porque en el proyecto inicial de la maquinaria vial estaba planteado, si no hubieran decretado inconstitucional el ISIR, no solo hubiéramos dejado de perder 2 años en materia de maquinaria vial, sino que además estaba pensado conformar unas empresas públicas de propiedad municipal en el derecho privado para que asumieran con esa maquinaria la vialidad de la zona. Entonces eso es un acto concreto de descentralización, porque si no, a Flores, que tiene pocos habitantes, le tengo que dar menos maquinaria porque Maldonado tiene más, y se dan todas esas proporciones. En cambio, si yo potencio las regiones con una cierta paridad de población y oportunidades, gano en pila. Ahora, esa vocación descentralizadora del presidente, básicamente, es reconocida por los intendentes departamentales. Yo me acuerdo escuchar a algún intendente del interior decir, y no era Frente Amplista justamente, que se ha jerarquizado al Congreso de Intendentes con esa visión del interior profundo que tiene el presidente. ¿Es así realmente? Sí, yo creo que sí. El Congreso de Intendentes era un organismo medio subsidiario que recibía algunas partidas porque la Constitución así lo dice, desde la OPP, del Gobierno Central, y siempre las recibía en una distribución bastante arbitraria y las recibía fuera de fecha además. Bueno, el gobierno de este gobierno lo que ha hecho es, primero, hay una previsibilidad, se sabe cuánto se va a recibir y en fecha con el Congreso de Intendentes se discute el tema de la proporcionalidad de las partidas y demás, y además el Congreso se reúne periódicamente con el presidente y porque está bien que así sea, ¿no? Lo que viene a ser la autoridad territorial con la autoridad central, y eso ha tejido un montón de temas, un montón de intercambios, y yo creo que
esta política vino para quedarse, gana quien gane. Y si no se queda, van a ser los propios intendentes los que pateen, porque son los propios intendentes los que destacan que hubo Anchorena 1, Anchorena 2, esas reuniones. En esas reuniones, en un ambiente más distendido, se discutía de todo. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas, de colada, de oyente, y la verdad que generaba lazos, oportunidades muchas veces venían ministros para ilustrar de determinadas cosas, entonces se trabajó muy bien. El organismo, o la vía, o la mecánica, una de las mecánicas de la descentralización es el Congreso de Intendentes. La otra es la OPP. La OPP tiene su función, una mirada que tiene que ser descentralizada. Y los compañeros que condujeron OPP en este periodo han tenido esa cabeza. Entonces, es un ida y vuelta muy fructífero. Perfecto. Estamos dialogando con la senadora Lucía Topolansky. Volvemos enseguida. Continuamos dialogando con la senadora Lucía Topolansky. Hace algunos minutos nos preguntaba de dónde éramos cada uno. La compañera es de Florida, nosotros de San José. Otro de los puntos donde el Frente ha hecho mucho énfasis es en la descentralización de la salud pública. ¿Podría explicar, graficar básicamente qué se ha hecho? Se hizo una reforma de la salud que tenía muchas punterías. Una de ellas era generar la mayor cantidad de inclusión de gente en el sistema de salud. Eso es lo que se llama FONASA. En este momento tiene 2.200.000 ya incluidos, y hay un progresivo que en el 2016 va a quedar toda la población incluida. Bueno, ese sistema yo no lo voy a describir, es muy dúctil porque finalmente el usuario elige dónde atenderse, y eso forma parte del concepto de las libertades, ¿no? Pero eso supuso también hace como un organismo descentralizado. Y ese organismo descentralizado regionalizó el país. Entonces, por ejemplo, tú tienes un hospital como el de Tacuarembó, que es el hospital de referencia regional, que va más allá del departamento, y en otro lugar otro. Bueno, entonces hay servicios que, por ejemplo, el Hospital de Florida, ya que la periodista es de Florida, tiene el mejor laboratorio de análisis clínicos del país, si contás la pública y la privada. Pero no hace solo análisis clínicos para Florida, hace análisis clínicos en tiempo muy veloz para la región. Eso evita que algunos análisis se tengan que mandar a Montevideo y demás. Los tratamientos oncológicos antes solo se hacían en Montevideo. Ahora hay muchos hospitales del interior, de la salud pública, donde se hacen tratamientos oncológicos, operaciones neurológicas. Es decir, para alguna cosa habrá que venir a Montevideo. Por ejemplo, el centro de quemados, porque por suerte y gracias a Dios no tiene ingresos todos los días, y entonces hay un cálculo técnico que dice que para mantener en forma un centro de quemados tienen que pasar tantos, y es más o menos la población total de Uruguay. Entonces, cuando no podés descentralizar un servicio por una razón técnica de que precisás tantos usuarios, lo que tenés que optimizar es la velocidad de traslado, que es lo que se ha hecho. Y la otra cosa que se ha hecho, por ejemplo, en el Hospital de Ojos, cuando ese hospital tiene su sede en Montevideo, cuando viene alguien del interior, hay un lugar de residencia, de modo que ese paciente no se sienta perdido. Es decir, tenga un lugar de residencia donde espera la operación, se opera y pasa las 48
primeras horas, por ejemplo, si es una operación de cataratas, que es el tiempo de control. Y tengo entendido que también hay un lugar de alojamiento para su familia, Claro, para sus acompañantes. se llama Tarará, era un viejo casa de salud, creo que de los israelíes, que se compró ahí en el Prado, y entonces allí, ¿qué tiene solucionado? Primero un lugar donde quedarse, donde dormir, donde bañarse, donde comer. Y además hay asistentes sociales, hay un equipo técnico de apoyo, porque uno, por más valiente que sea, cuando va para el cuchillo está nervioso, ¿verdad? Entonces, es necesario que la persona tenga esos apoyos. Y bueno, eso también es descentralización. Es decir, que hay una intención y después está todo el desarrollo de lo que se llama, que se hizo en este periodo, lo que se llamó medicina rural. Los programas de medicina rural del ministerio, donde además un médico con una terminal de computadora puede, por ejemplo, frente a un infarto de un paciente, hacer la consulta con el técnico que está en Montevideo. Pues la tecnología lo habilita y la voluntad política lo habilitó. Porque yo a veces no consigo tener un profesional 24/24, yo qué sé, en Juan Fernández, por ejemplo. Juan Fernández hicimos una enorme policlínica, se hizo la casa para el médico y demás, pero no teníamos el profesional. Entonces, ¿qué sucedió? Allí hay permanente un servicio de nurse y enfermera con una conexión rápida con Salto y un médico que viene 3-4 veces a la semana. Entonces, la misma enfermera con esa terminal le puede decir, mirá, tengo en la policlínica un paciente, está teniendo estos síntomas, ya le van dando las indicaciones mientras vienen a buscarlo. Entonces, yo creo que es múltiple y esa descentralización va a producir menores problemas en la salud, va a reducir, porque fue el despliegue de lo que se llama la atención del primer escalón. Y bueno, después habrá alguna alta técnica que necesariamente haya que confluir, pero o que no te la puedas hacer en el país, pero eso es parte de otros temas. Senadora, estamos casi sin tiempo, pero me interesa puntualmente conocer su opinión o su valoración política respecto al funcionamiento de los municipios en todo el país. Bueno, el municipio viene a ser la expresión política de la descentralización, porque genera otro nivel de gobierno de muchísima proximidad con el vecino. El alcalde o la alcaldesa es alguien que cuando realiza bien su tarea, y hay algunos que la han realizado muy bien, en realidad es un gran trillador. Mira los problemas de al lado. Porque uno puede tener un informe, se tapó un caño, esto, lo otro, aquí, allá. Sí, pero una cosa es ir a verlo. Y el alcalde justamente, su territorio lo barre de arriba abajo y de abajo arriba. Y solo que tenemos que ajustar un poquito esa ley. Porque, por ejemplo, yo tengo el alcalde de mi zona, que viene a ser la zona A de Montevideo, Gabriel Otero, tiene 260.000 personas bajo su mando, mucho más que la mayoría de los intendentes. No tiene todas las potestades del intendente. Si bien Montevideo, la intendenta ha sido muy prolija y le ha transferido, según corresponde la ley, todos los recursos que las alcaldías tenían que tener. Eso no sucedió de igual modo en otros departamentos, donde la administración distribuyó en forma un poco arbitraria los recursos. Entonces, si a un alcalde lo dejo con el escarbadiente, obvio. Pues, y después tenemos cosas muy interesantes que se dio en este periodo. Hay que recordar a aquella alcaldesa de Guichón, que fue denunció al narcotraficante. Esa señora jugó un papel social, para mí, importantísimo en defensa de esa población. Ahora, lo pudo hacer porque tenía esa institucionalidad en su mochila. Entonces, esa institucionalidad es también descentralizador. ¿Cómo se puede avanzar brevemente en la transferencia de poder a los municipios en lo que resta, en el futuro? Bueno,
primero voluntad política, voluntad política y voluntad política. Y si el alcalde no es del pelo del intendente, voluntad política, en igualdad de condiciones, que fue lo que hizo el presidente con el Congreso de Intendentes y la OPP en este periodo. No mirar el pelo, mirar la población. Bueno, primera cosa. Segundo, que los recursos con los que el alcalde actúa en su territorio, que tengan que ver con vialidad, con iluminación, con ciertos servicios sociales, el alcalde pueda disponer de ellos sin tener que hacer pininos y bueno, porque un poco algunos intendentes se habían convertido así, entre comillas, en reyesuelos, porque nuestra Constitución tiene algo que no se dice y que es bastante arbitrario. El intendente, saque los votos que saque si gana, tiene mayoría automática. Ahí sí que hay mayoría. Ahora, ¿por qué no hablan de reformar eso? Y se tiran contra la mayoría conquistada del Parlamento. Bueno, hay que pensar estas cosas. Senadora Topolángi, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ti. Vamos a una tanda, volvemos enseguida. Bueno, estamos en el espacio Cultura Sur y esta vez nos acompaña Patricia Kramer, Pata para los amigos, ¿verdad? Bueno, cantautora nacional con una carrera que nace en el 2004. En el 2006 grabó un disco, Un par de intentos. ¿A qué se debe ese nombre? A la vida misma, qué sé yo, un par de intentos. En el disco en realidad había como un rejunte de composiciones de distintos años, fue como un disco más como decir me voy a animar a esto que otra cosa, no había como un concepto, si se quiere, en el disco de nada. Y no sé, creo que es un poco eso, o sea, música hice desde siempre y en ese momento dije, bueno, voy a juntar estos pares de intentos para ver qué pasa. Bueno, en el 2009 realizaron la versión del popular tema A Redoblar junto con Gamboa, Samantha Navarro, Mónica Navarro, Carmen Pi, un montón de personas súper reconocidas, Maya Castro, corregime por las dudas. Y en 2010 salió el disco El Sostén, o Sostén. Sostén. Contame un poquito. Bueno, lo de A Redoblar, nada, en realidad, más que como en la parte musical, yo lo cuento como en la parte personal, porque musicalmente no fue una idea de nada, o sea, fue como una necesidad, si se quiere, en ese momento, que fue cuando no ganó el voto rosado, que por suerte después igual, digamos que la fuerza política logró generar otro espacio en donde eso quedara saldado, ¿no? Pero en aquel momento que parecía que se iba, la posibilidad de que la ley de caducidad dejara de existir, fue como mucho dolor y musicalmente yo sentí que tenía que hacer algo, o por lo menos musicalmente fue como el lugar en el que encontré para sacar esa bronca, digamos. Y un poco creo que los músicos deberíamos estar más cerca de ese tipo de cosas que pasan socialmente. En ese momento también me sentí como muy culpable, como que estaba llegando tarde algo, como que de nosotros también dependía que determinados mensajes estuvieran en la vuelta y que se conversara sobre determinadas cosas. Fue como una necesidad de ponerme al día también, como con mi lugar dentro del cantar, ¿no? O sea, ¿para qué canto? ¿No? Cosas. Bueno, hoy estuvimos tocando el tema con la senadora Lucía Topolánski aquí en el piso, el tema de la descentralización. ¿Cómo ves en el área artística estuviste de gira por todo el interior? ¿Cómo ves todo esto en el interior? Sí, o sea, primero que sí, que estuve de gira, gracias a los centros MEC, que yo creo que son una de las cosas más interesantes, no solo a nivel cultural, porque de alguna manera los centros MEC, que están en todo el territorio, tienen muchísima información de lo que sucede en el país en general, porque tiene personas del territorio involucradas en el territorio con la sociedad misma. Entonces, creo que ahí el gobierno tiene una herramienta muy potente, que todavía ni siquiera empezó a vislumbrar lo que es para mí, ¿no? Se hace mucha cosa con los centros MEC, pero podría hacerse incluso muchísimas más. Y en realidad la gira, por ejemplo, a la que yo voy es nada dentro de lo que hacen los centros MEC, ¿no? O sea, porque lo maravilloso es el trabajo que hacen ahí mismo, desde alfabetización digital, que es como lo
lo que tienen todos los centros MEC, en donde gente que capaz nunca aprendió una computadora empieza a conversar, que a nivel, por ejemplo, yo visité el único centro MEC rural que hay en el país, que está en Florida, donde te decían, por ejemplo, que ahora entre las estancias se comunicaban vía Skype, por ejemplo, ¿no? Además de aprender a hacer las cosas de trazabilidad y un sinfín de cosas en la computadora, o poder rematar ganado, ¿no? Millones de cosas que se hacen en los centros MEC, pero sobre todo juntan a la gente y pueden trabajar juntas, entre otras cosas, las cosas culturales. Yo, por ejemplo, recorriendo los centros MEC, fui descubriendo que había muchísimos más grupos de danza folclórica de los que yo creería que había, ¿no? Cosas locales, talleres de fotografía de las personas del lugar, que a veces es talleres de fotografía con cosas caseras, fotos con teléfonos celulares, pero que son increíbles. Y creo que los centros MEC han ayudado mucho a eso de descentralizar esa idea de que desde Montevideo tienen que salir las cosas. Por eso digo que el hecho de que, para mí, yo soy una privilegiada que gracias a los centros MEC pude conocer el país. Pero yo siento que hay mucha más cultura, o por lo menos la misma cantidad de cultura, digamos, que debería circular en ambos sentidos, ¿no? O sea, tenemos como una idea a veces muy corta y muy errada de que tiene que llegar cultura. Y ahí hay cultura, o sea, la cultura no tiene que llegar a ningún lado ni está en ningún lugar, o sea, la cultura la hacen las personas y existen determinadas, lo que decía hay que llevar es herramientas, o lo que sí hay que llevar es posibilidades de que esas culturas se intercambien y crezcan cada una dentro de lo... No sé, falta mucho igual, pero se hace mucho también. Hablemos un poquito de tu carrera. ¿Qué planes para el futuro? Y no sé si podemos hablar un poquito de Periscopio, que me dijiste. Periscopio es un lugar de encuentro, en realidad, que está en Montevideo, porque acá es donde estoy, pero que en realidad también, por ejemplo, planea generar encuentros en otros lados y que venga gente a encontrarse en Montevideo a ese lugar. Planes a futuro. Yo no soy muy de planificar. Tengo como grandes como cosas que quiero en el futuro, pero no las planifico mucho cómo llegar a ellas. Sí creo que o sea, voy a seguir cantando, voy a grabar algún disco seguramente. Me gusta mucho salir a cantar por ahí. Me gusta más lo que pasa cuando no canto, cuando salgo a cantar por ahí, que cantar. Eso voy a tener que ver cómo lo soluciono, porque en realidad lo que me gusta más es escuchar a los músicos de esos lugares, conocer cosas que... Es como que la música en realidad me sirve un poco de excusa. Y Periscopio también va a seguir. No tengo muy claro cómo es el futuro, la verdad. Sé que tengo que... no sé. Te dejé pensando entonces. Sí, bueno, nosotros nos vamos. Te proponemos hacer un poco de música y nos despedimos hasta la próxima semana con el ciclo Cultura Sur acá con Patricia Kramer. Muchas gracias. Voy a hacer una canción que en realidad tiene poesía de Nancy Bacello, que fue una poeta a quien musicalicé unas cuantas poesías de ella, del interior. Nancy Bacello. Valga un torrente que sirva de medalla en las piadosas circunstancias. Valga la cancha del que juega a fondo el partido con muchos adversarios. Valga esa materia, valga los colores también y el ruido del silencio. Valga porque todo es lo mismo, sirve tan solo el filtro y la manera de pasar por el ojo de la aguja el hilo. Porque todo es lo mismo, sirve tan solo el filtro y la manera de pasar por el ojo de la aguja el hilo.
Gracias.